Dios sea bendiciendo sus vidas grandemente. A los que no he saludado, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Gracias, hermano Blandito. Versículo 26 al 30. Si lo ha encontrado, le voy a invitar a que se ponga en pie y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Amén. Tome su asiento. No nos olvidemos en el lugar que se encuentra Pablo junto a Bernabé, que están en Antioquía de Pisidia. En los versos 26 al 37 pertenecen como a la segunda parte, donde es una demostración de la mesianidad de Jesucristo, que es rechazado por su pueblo, pero en quien se cumplen las profecías alusivas al Mesías. De esto se tratan de estos versículos del 26 al 32. Pablo pasa de David al hijo de David, ¿se recuerdan? Y muestra que este Jesús es su semilla prometida, un Salvador que hará por ellos lo que los jueces de antaño no pudieron hacer y salvarlos de sus pecados, ni aun con todos los sacrificios que ellos realizaban o hacían, no podían salvar a la persona del pecado, ni tampoco de la ira que Dios iba a recaer, sino que solamente en Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios, como dice la Escritura, y también tenemos la remisión de nuestros pecados a través de ese sacrificio glorioso del Señor. Pablo llega ahora al punto más difícil de su mensaje, pues ha de demostrar cómo Jesús, el crucificado, podía ser el Mesías Salvador. Por eso hoy nos enfocaremos en los versos del 26 al 30, donde la palabra de Dios nos hablará de Jesús, que Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, la muerte injusta y el entierro de Jesús, y también finalizaremos con que Dios levantó a Jesús de entre los muertos en el verso 30. El verso 26 comienza siendo: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. Pablo reanuda el discurso con una nueva interpelación. Hermanos, con lo que se sabe unido con sus oyentes, como sus hermanos en Abraham, aún en su calidad de cristiano, reconoce a Abraham como el padre de la fe. No nos olvidemos que la Escritura nos habla, y los judíos que permanecían firmes a sus leyes, pero se muestra a Abraham como el padre de todos los cristianos, de toda la fe. En él nosotros, porque se dice que la Escritura dice que Abraham creyó antes de la ley y creyó por fe, y por fe le fue contado o fue dicho que fue justificado por la fe. ¿Ya? Cuando los judíos pensaban y creían, o incluso nosotros a veces pensamos de esa forma, que hay que hacer cosas para ser justificado, para tener el perdón de Dios, Pablo dice no, es a través de la fe. Y la fe en Jesucristo. Así como la tuvo Abraham, y que los judíos respetaban a Abraham y querían a Abraham, porque era la descendencia. Pablo les muestra que a través de esa fe que tuvo Abraham en Dios, fue justificado. Amén. Por la carta a los romanos y también por la carta a los gálatas, sabemos cuán profundamente Pablo comprende e interpreta la posición de Abraham en la historia de la salvación y su paternidad basada en la fe y extendida más allá del judaísmo. Y es lo que explica Pablo en una situación, en un contexto en el que ellos pensaban que tenían que hacer obras o sacrificios para poder tener salvación.
Y él les muestra que es más allá del judaísmo, es más allá de cuando se hace la ley o Dios les da la ley a través de Moisés, es más allá de aquel acto, la fe y la justificación. En razón de esta paternidad universal puede interpelar también como hermanos con un nuevo sentido de la palabra a los gentiles temerosos de Dios que se hallan entre los oyentes que estaban en aquella sinagoga. Es decir, no solamente los judíos ahora pasaban a ser hermanos de, digamos, de Pablo, sino que también aquellos temerosos y gentiles que se encontraban también en aquella sinagoga. No solo, quiere decir que no solo los judíos podían tener esta fe, sino que aquellos que no nacieron judíos, que eran de otra nacionalidad, también ellos podían pasar a ser hermanos y también tener esta fe en la cual está manifestando. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. El mensaje del Evangelio es para todos, sin distinción de raza, género o condición social. Pablo se dirige a judíos y gentiles por igual, destacando que el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación, ofreciendo redención y restauración a través de Jesucristo. Es decir, el mensaje que estaba entregando no era para una parte de la iglesia, sino que era para todos aquellos que estaban en la sinagoga. ¿Se entiende? Esto nos anima a compartir el mensaje del Evangelio con otros, buscando alcanzar a todos con el amor y la gracia de Dios y que debemos amar y aceptar a los demás como hermanos y hermanas en la fe. ¿Amén? No porque esté aquí, esté allá. No, todos son uno. Para Dios todos somos iguales. La sangre que derramó Jesucristo por mí es la misma que derramó por ti. Entonces yo no me puedo sentir superior a alguien o a otra persona. Al contrario, debo mirar a aquella persona. La Escritura nos dice que debo mirar a aquella persona como superior a mí. Y es lo que a veces nos cuesta hacer. Nosotros nos creemos superiores a otras personas porque nos creemos a veces mejores que ellos. Y la Escritura no nos dice eso, nos enseña de una forma diferente. Y aquí es lo que Pablo deja ver de que tanto judíos como temerosos de Dios y gentiles que se encontraban en esa sinagoga tenían la oportunidad de poder ser salvos. ¿Amén? Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes siguen el énfasis sobre la obra salvadora de Dios. Tiene que continuar con el difícil tema de rechazo de Jesús por los judíos de Jerusalén, bajo la guía de sus líderes o autoridades eclesiásticas. Aquellos gobernadores que aparecen ahí son las autoridades eclesiásticas, los líderes que tenían en ese tiempo, que ellos mandaban o comandaban y podían decidir ciertas cosas sobre aquellos cristianos o aquellos judíos de la época. El no conociendo a Jesús, dice, no le conocieron. En griego es agnoeo, como partícula negativa que quiere decir no saber por falta de información o de inteligencia. Cuando dice no conocer o no conocieron a Jesús, quiere decir sin entender, ignoraron, sin saber lo que era Jesucristo. Por implicancia, quiere decir desconocer, pero es por desagrado. Cuando a alguien no le agrada algo, cuando no quiere conocer aquellas situaciones o aquellas cosas. Y por desagrado, no conozco. Como a ellos les desagradaba la idea de que Jesús fuera el Mesías, ellos no quisieron conocerle más y no querían saber nada de él. Una implicación, cuando hablamos, una implicación es algo que se sugiere o sucede de manera indirecta. Como cuando dejan la puerta abierta y el perro se escapó. ¿Cierto? Entonces uno dice, por implicancia, la culpa fue de aquel que dejó la puerta abierta. Entonces cuando se dice que ellos fueron culpables, es por implicación. Ellos, aunque quisieron ignorar, ellos fueron los que dijeron, mátale. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuando usted peca por implicación? Cuando hace algo y se sucede y uno dice, no, si no es culpa mía, la perra se arrancó o el gato se arrancó.
Sí, pero ¿quién dejó la puerta abierta? ¿Quién dejó la ventana abierta? Y a eso se le llama implicación. ¿Amén? No lo aprobaron. A Jesucristo no lo aprobaron. La culpabilidad de los jefes en Jerusalén era manifiesta porque no querían conocerle a él, a pesar de que habían visto la gloria que él tenía o la gloria que él manifestaba. No nos olvidemos que cuando Jesucristo andaba había sanidades, habían milagros, habían acontecimientos que eran sorprendentes. La multiplicación de los panes es algo que ¿a cuántos les gustaría realizar que con 5 panes y 2 peces podamos alimentar a más de 5.000 personas? ¿A quién no le gustaría hacer un milagro de esa forma? Hemos visto algunos milagros cuando uno cocina y donde comen 2, comen 3, o viceversa, y se empieza, pero 5.000 personas. Entonces eso fue un milagro. Y más encima no solo se alimentaron esas personas, sino que sobraron 12 cestas. Entonces eso es maravilloso. Y ellos habían visto aquellos milagros, habían visto las obras de Jesucristo. Y más encima, no nos olvidemos que ellos tenían el testimonio de Juan el Bautista. Que ellos reconocían que Juan el Bautista era el profeta, que era el que había predicado y el que estaba allanando el camino al que venía detrás de él, que era Jesucristo. Entonces ellos tenían todas esas cosas, pero aún así, dice la Escritura que ellos no quisieron conocerle. Le negaron de esa forma. Por eso dice que no lo aprobaron, no conociendo a Jesús. Viendo lo que él hizo, no vieron lo que él era. Dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Esto es decir, lo que dice Pablo es algo sorprendente en ese tiempo, porque dice que leían acerca de él, del Mesías que ellos estaban esperando, todos los sábados, sin esperar, todos los sábados ellos leían las palabras de los profetas que le hablaban de Cristo, del Mesías que iba a venir, de las profecías que él iba a realizar, de las profecías que él iba a cumplir en todo eso. Ellos tenían conocimiento que iban a ser de una virgen, que iban a ser en Belén, que iba a ser de Nazaret, que iba a haber una mortandad, una matanza, que iba a ser crucificado de la forma en que fue crucificado, que iba a venir un profeta antes de él. Todas esas cosas ellos las sabían, pero aún así se negaron a conocer de él. Dice que, ¿de qué profetas habla? Malaquías habla de Cristo, Isaías habla de Cristo, Joel habla de Cristo, Oseas habla de Cristo, Nahum habla de Cristo, Ageo, Jeremías, Amós y Jonás, Habacuc y Zacarías, Sofonías, Miqueas, Ezequiel, Abdías y Daniel hablan de Cristo, y aún más. El más grande de ellos que ellos respetaban, el de los líderes, que era Moisés, también habla de aquel de que iba a venir. Las voces de los profetas ellos no las quisieron escuchar. Los escritos los tenían todos los días, pero ellos no querían oír a este Mesías o del que hablaban y que había de venir. ¿Amén? Eso es lo que le está diciendo cuando les dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo o los días sábados, ellos quisieron escuchar y oír. Se parece mucho a que cuando usted y yo escuchamos, nos hablan, nos dicen, tenemos la Biblia, leemos la palabra y no queremos hacer lo que la palabra del Señor nos dice que debemos hacer. Suena como buscando algo especial, suena como que ellos están esperando una manifestación esplendorosa como la que tuvo a lo mejor Pablo, pero no, vinieron humildes. Es decir, si usted vemos la entrada triunfal de Jesucristo en un pollino, estaba escrito. Y más encima Jesucristo, vayan porque como dice la Escritura, vayan a decirle que es para... Y aún así, ellos le rechazaron. Aún así, ellos no quisieron oír lo que Dios quería para ellos. Por eso es triste cuando usted y yo, teniendo la palabra, teniendo toda la información, teniendo y conociendo a este maestro, es como que le cerramos la puerta y no queremos oír
lo que Dios quiere hacer o lo que Dios nos quiere decir. Amén. Las cumplieron al condenarle. El versículo 27 sigue y termina con esta frase, las cumplieron al condenarle. Dios dijo que Jesús moriría y los mismos judíos cumplieron la profecía. Precisamente esta culpa está en una relación de profundo misterio con el hecho de que los judíos, con su modo de proceder, contribuyeron inconscientemente al cumplimiento de lo que había sido predicho por los profetas. La Escritura nos dice de que Jesús iba a morir y de la forma en que iba a morir, mucho antes de que Jesucristo naciera. Este verso nos habla que así como los judíos de Jerusalén no reconocieron a Jesús como el Mesías, a pesar de las profecías y señales que se cumplieron en él, tuvieron ceguera espiritual. Hoy nosotros podemos pasar por el mismo proceso al no conocer los tiempos y rechazar a Jesús como Salvador y dueño de nuestras vidas. Cada vez que tú y yo rechazamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, estamos poniendo una ceguera espiritual como aquellos hombres tenían en ese tiempo. Ellos pensaron que al cumplir la ley, al querer hacer la voluntad que les decía la ley y todas las tradiciones y leyes que ellos tenían, estaban bien con Dios. Y se levantaban contra el Cristo porque pensaban que él era un usurpador, él era un difamador, él era alguien que no correspondía que siguiera existiendo en ese tiempo. Y se levantaron sin saber que aún así su ceguera espiritual de no comprender el tiempo que estaban viviendo, estaban yéndose y haciendo lo que Dios les mandaba hacer. Vimos sobre la ceguera espiritual lo que causa y cómo y las consecuencias que trae a la iglesia cuando usted y yo tenemos ceguera espiritual en el estudio bíblico de los días jueves. La ceguera espiritual es una forma o una consecuencia del pecado y de no querer hacer la voluntad del Señor. Y eso causa en cada uno de nosotros como creyentes que no entendemos cuando Dios está actuando, cuando Dios se está moviendo, cuando Dios nos está hablando y nosotros es como a que nos enceguecimos y no damos ni para allá ni para acá. Es triste cuando como cristianos estamos en esa condición. Lo único que queremos, y si nosotros podemos ver a aquellos judíos de aquella época, lo único que querían ellos era salirse con la suya, que se hiciera lo que ellos querían, que la multitud, mire, que la multitud los siguiera a ellos, porque si hay algo que ellos tenían rabia y les daba celo de Jesús, es que la multitud seguía a Jesús. Y ellos querían que la multitud los siguiera a ellos. Pero ellos no tenían la gracia que tenía Jesucristo. No tenían la gloria que Cristo tenía. Amén. Y eso trajo ceguera en ellos, porque no pudieron apreciar, no pudieron darse cuenta. Las Escrituras dicen que el Mesías, que el Salvador de la humanidad, iba a hacer andar, iba a dar vista a los ciegos, iba a dar la sanidad a los sordos y iba a echar demonios, todos los milagros que Jesucristo realizó. Pero ellos no vieron todo ello, sino que al contrario, cegados, como muchos de nosotros a veces cegados, quisieron hacer su propia voluntad. Amén. El verso 28 dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, aunque procuraron hallar, no pudieron encontrar de qué acusarlo. La frase causa digna de muerte se refiere a un delito o crimen que es tan grave y serio que merece la pena de muerte como castigo. En el contexto histórico y legal de la época, esta frase se utilizaba para describir delitos como la traición, el asesinato, la blasfemia, entre otros. Y a Jesucristo lo acusaron de blasfemia. Cuando él dice que va a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar, ellos adujeron que tanto tiempo se demoró Herodes en construir este templo y tú dices que lo va a destruir y en 3 días lo va a levantar. Y eso les llevó a ellos, porque ellos no se olviden que adoraban el templo. Para ellos era más importante el templo que el Dios del templo. No se dieron cuenta. Y ahí hay una profecía en el Antiguo Testamento donde dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Se recuerdan?
Y esa profecía se refería a ese momento en que el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, iba a pisar aquel templo. Y la gloria, obviamente, porque Salomón solamente tuvo la chequina a través del arca, pero la misma presencia de Dios iba a estar ahí, con ellos, compartiendo. Pero ellos preferían otra cosa. Ellos le dieron más importancia a algo material que a lo espiritual que Cristo les podía entregar y dar. La frase se utiliza para destacar la gravedad del crimen que los líderes judíos consideraban que Jesús había cometido al proclamarse como el Mesías y Rey de los judíos. Sin embargo, Pablo y Bernabé argumentan que Jesús fue condenado injustamente y que su muerte fue parte del plan de Dios para salvación de la humanidad. El versículo destaca la responsabilidad que tienen las autoridades judías de actuar como justicia y no con prejuicios, mostrando el poder que tienen las autoridades para condenar o absolver a alguien. Por eso dicen los gobernadores, ellos podían dar libertad o condenar. Eso es lo que hace un juez, eso es lo que hace una autoridad. Una autoridad puede juzgar, puede condenar, puede dar libertad, y es lo que Pablo está diciendo. Destaca que los líderes judíos condenaron a Jesús a muerte, lo que muestra su rechazo total a él. Actuaron con injusticia al condenar a Jesús, quien era inocente, rechazando la verdad sobre Jesús y su mensaje. Cuando ellos condenan, rechazan todo lo que Jesucristo había traído. Y pidieron, dice la Escritura, a Pilato que le matase. Utilizaron a un gobernador gentil para realizar sus viles designios, pidiendo a Pilato que lo matara. Y así ellos pensaban lavarse las manos. Ellos pensaban, no lo matamos nosotros. Pilato fue. ¿Y Pilato qué dice o qué hace? Se lava las manos diciendo que la sangre de ese justo, de ese inocente. Mire, Pilato la tenía más clara que ellos mismos. Pero dice, la sangre de este justo, de este inocente, no caiga sobre mí, sino sobre aquellos que vinieron a entregarlo, que eran aquellos judíos. Por eso decimos que es por implicancia, por algo que a ellos les desagradaba, porque a ellos les desagradaba la figura de Cristo. Como a nosotros a veces cuando nos están diciendo la verdad, cuando nos están encarando con nuestro pecado, a veces nos desagrada y no queremos escuchar más a aquella persona. Y a veces nos ponemos como el chavo o el Kiko que no escucho, sino que al contrario, nosotros debemos agradecer cuando se nos hable, cuando se nos encare, cuando se nos diga la verdad, porque eso nos va a ayudar a crecer y a madurar. Amén. La predicación toca un punto de mayor trascendencia. La muerte de Jesús debía demostrarse así como llena de sentido, como un hecho que en definitiva solo se puede interpretar en función de la voluntad salvadora de Dios. El sentido que tenía. No era solo que murió Jesús. No importaba, es decir, tiene que tener más sentido. Tenía que tener para Pablo y para Bernabé, que estaban ahí ante aquellos hombres en Antioquía de Pisidia, tener un sentido que la muerte de Jesús no es solo una muerte pasajera, como muchas personas ya han muerto, como muchos mártires ya también habían muerto en manos de los romanos, sino que esta muerte significaba algo y algo mucho más poderoso que cualquier cosa. Como consecuencia de su misma ceguera y malicia habían sido los ejecutores de la voluntad de Dios, revelada en la palabra profética en cuanto a la muerte expiatoria del Cordero de Dios. Ellos no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta, pero estaban haciendo lo que Dios quería que se hiciera. Amén. Y como lo reafirma Pablo diciendo en el verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Pablo insinúa un misterio insoluble para la razón humana, ¿ya? Precisamente para judíos cuya expectativa de salvación se basaba muy diferente o en diferentes representaciones del Mesías. Ellos esperaban un Mesías libertador, como los libertadores que tenemos acá en
en Sudamérica. Un Simón Bolívar, un Bernardo O'Higgins, un guerrillero como Manuel Rodríguez. Ellos se imaginaban un Mesías de esa forma. No el Mesías que venía a salvar a la humanidad de pecado y de condenación. Y sabe que si ese Mesías hubiese sido momentáneo, no hubiera sido el que la Escritura hubiera hablado. Porque eso hubiera durado unos años. Cuando Cristo vino a libertar a la humanidad, fue para una eternidad. Fue para que usted y yo tuviéramos vida y una vida eterna. Esta va a perecer y dice la Escritura que los más fortachones y los más sureños viven cerca de 100 años. Los que venimos más del norte, llegamos a 80, ya con 50 andamos arrastrando ya. Pero es una vida que es pasajera, que termina. Pero la vida que venía a ofrecer Jesucristo era por la eternidad. Amén. Significa que la muerte de Jesús en la cruz es un obstáculo muy difícil de superar para aceptar el Evangelio. Más encima, es decir, para ellos, para aquellas personas y aún para nosotros, para el raciocinio humano, es difícil entender que una persona que muera como murió Cristo en un madero de la cruz haciéndose maldito, viniera a ser el Salvador de la humanidad. Es difícil de entender, por eso es un misterio que con la razón nunca vamos a comprender. Y por eso doy gracias a Dios, porque cuando la razón me supera o no logro entender, Dios envía a su Espíritu Santo para que a través de la fe usted y yo podamos creer en este Salvador. Es por fe. Es por fe. Porque si ponemos nuestra razón, nunca vamos a comprender. Por eso es por fe. El creer es por fe. Y no la fe en un cuento de hadas, no una fe en algo ficticio. Pablo le está diciendo por fe en aquel que murió en el madero de la cruz. Con esto demuestra Pablo el cumplimiento de Jesús cumpliendo la ley de Moisés al morir y ser sepultado, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Pero cuando dice, cuando hubieron realizado todo lo que de él estaba escrito, esto nos lleva al discurso de Pentecostés cuando Pedro dice que Jesús fue entregado según el plan definido y el previo designio de Dios. Esto no fue antojadizo. Esto no fue al azar. Esto no fue vamos a ver lo que resulta, lo que pasa. No, estaba designado por Dios. Y no solo eso, dice también Pedro que Dios, cumpliendo así lo que ya tenía anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. ¡Wow! Pablo le está diciendo a aquellos que están en la sinagoga. Imagínese usted en la sinagoga y Pablo está ahí diciéndole, ¿sabes qué? Lo que pasó con Jesucristo, el padecimiento que él tuvo, estaba designado. Los profetas del Antiguo Testamento que ustedes leen a diario los días sábados, que constantemente ustedes leen sobre el Mesías, al que ustedes están esperando que los venga a libertar, en Jesucristo se cumplieron esas promesas. En Cristo se cumplen esas profecías. Como está diciéndole, ¿saben qué? Abran los ojos, ya no sigan esperando, crean ahora en el Señor y Salvador. Desde esta declaración de Jesús con las Escrituras forma parte desde el principio la proclamación de la iglesia. No contaban su testimonio. Si usted ve, Pablo no cuenta su testimonio. A mí se me agradeció el Señor y como algo. No, lo que él cuenta es de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el mensaje apostólico, ese es el mensaje, esa es la buena noticia, y que esa buena noticia es para la redención de la humanidad.
Esto lo proclaman insistentemente las cartas de Pablo. En particular, esta frase procede de la tradición más primitiva que se encuentra en 1 Corintios 15:13. Dice, Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Mire cómo lo encierra Pablo más adelante. Todo esto que ocurrió fue según, y Cristo murió por nuestros pecados. Según la Escritura. Según lo que Dios ya tenía designado, lo que Dios ya tenía pensado, lo que Dios ya había planificado, lo que Dios le había dicho a aquellos dos hombres que pecaron allá en el huerto del Edén. Desde ahí les dice lo que yo voy a hacer para salvar, para redimir a la humanidad. Es maravilloso cuando vemos la Escritura de esa forma, cuando vemos la obra de Jesucristo de esa manera. Verso 29 continúa diciendo, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aunque el entierro fue un acto de honor y de amor de parte de los discípulos, a quienes el cuerpo fue entregado, sin embargo, por cuanto sus enemigos tomaron cartas en el asunto y obtuvieron una guardia de soldados que vigilasen la tumba que guardaba el cuerpo de su víctima. No nos olvidemos de esta imagen, porque esto es sorprendente. Jesús murió, fue entregado a aquellos amigos e incluso José de Arimatea lo pide para poder enterrarlo o sepultarlo en su tumba que él había comprado. Pero los que lo habían mandado, estos líderes que habían mandado y ordenado que él lo matasen, piden a través de una carta, a través de conversaciones, una guardia para que custodiasen la tumba. Y esto lo hace más sorprendente. No nos olvidemos que en ese tiempo los discípulos arrancaron, miraban de lejos. Ni imposible que vayan a meterse ahí a sacar el cuerpo. Por eso esto lo hace más grandioso, porque vemos el actuar de Dios haciendo una obra en todo tiempo. Cuando se dice que lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, sin dar a conocer cómo en Lucas 23, 50 al 56, ahí si usted quiere ver quiénes lo bajaron, todo eso, se muestra lo que hicieron. Se trata de resaltar primero el hecho efectivo de la sepultura y luego con ello la plena realidad de la muerte de Jesús. Porque hay posturas que dicen que Jesucristo nunca murió, que a pesar de todos los golpes que él recibió, que haya sido lacerado, que su cuerpo se despedazara, nosotros a veces nos pegamos en el dedo o se nos sale la uña, hacemos un escándalo tremendo. Imagínense a Jesucristo cómo lo golpearon, cómo lo trataron. Más encima colgado, atravesado sus manos, más encima su costado atravesado, para decir que no murió, es como están fantaseando. Entonces, Pablo con esto cuando dice, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la sepultura, está dando fe de que realmente él murió. Que él realmente lo bajaron muerto y lo pusieron en el sepulcro. Y el sepulcro fue sellado y más encima pusieron una guardia que estaba vigilando el sepulcro. Que la misma escritura nos dice después de que ellos dijeron que se habían quedado dormidos, pero a ver, al mover una piedra, ¿quién no se despierta? Y más encima, no nos olvidemos nunca de cómo eran los soldados romanos. La ordenación que ellos tenían. No nos olvidemos que cuando la escritura nos muestra de que se arrancaban los presos, ¿qué iban a hacer? Ellos se iban a matar. Porque ellos sabían lo que le iba a suceder. Entonces, ¿ustedes creen que los guardias se iban a quedar dormidos? Sabiendo la disciplina que tenían los soldados romanos, es imposible. Las películas que vemos no son reales a lo que muestra realmente la Escritura.
Al llamar a la cruz un madero, Pablo se basa en la idea de Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. En ese pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada de un madero. Pablo quería comunicar la idea de que Jesús fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Amén. Mas Dios le levantó de los muertos, verso 30. Este pequeño versículo encierra pero una verdad, una convicción, encierra algo que nos debe maravillar a cada uno de nosotros que decimos ser seguidores de Cristo. Mas Dios le levantó de los muertos. Estas son palabras maravillosas. El hombre hizo todo lo que pudo para pelear contra Dios, incluso para matarlo. Hicieron todo lo posible hasta que mataron a Jesucristo. Mas Dios fue más grande que el pecado y la rebelión del hombre. Y Jesús se levantó de la tumba triunfando sobre el pecado y la muerte. Este Dios que usted sirve, el Dios que yo sirvo, el Dios que yo alabo, el Dios que bendigo, el Dios que exalto, que canto y glorifico, fue más grande de lo que aquellos hombres pensaron que habían ganado o habían triunfado. El pecado pensó que había vencido. Satanás pensó que había ganado. Los judíos pensaron, ya no hay más Cristo. Pero 3 días después, Dios le levanta de los muertos. Ahora bien, con esto empalma la confesión decisiva para la fe, de que en este Jesús muerto y puesto en el sepulcro se verificó el gran milagro de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta frase tan llena expresa ese misterio central en el que hayan su razón y su valor, todos los demás enunciados en la palabra de salvación. Sin este hecho de haberse levantado de los muertos, no hay sustento de salvación. Lo que a nosotros nos sustenta para decir que somos salvos, para predicar la palabra del Señor, para creer a pie juntos, para que aunque nos puedan hablar de teorías y no creamos en las teorías, es el hecho de que Cristo se levantó de entre los muertos, de que Dios lo resucitó. Precisamente con la resurrección de entre los muertos, que es más que una restitución de la existencia terrestre y significa más bien la acogida de Jesús en la gloria de Dios, porque no es solo que resucitara, no es solo que Él se levantara de los muertos, porque otros hombres ya lo habían hecho. El mismo Lázaro, cuando él llora y gime y pide a Dios, Lázaro es nuevamente resucitado, pero él vuelve a morir. La diferencia está que este Hijo de Dios, que Cristo, el Salvador del mundo, se levantó de entre los muertos para reinar, para ser aceptado ese sacrificio, para que usted y yo tengamos entrada y vida eterna. Y no solo eso, sino que no se quedó ahí, sino que está hoy en día a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Eso es lo que significa la resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo, me imagino el fervor, el ánimo, las ganas, el deseo, estando ahí con su compañero Bernabé diciéndole, más Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo. Cobró sentido, vino a ser beatificante y a convertirse en el verdadero mensaje de la salvación. Palabra de la cruz que carecía de sentido y resultaba decepcionante para muchos. Y es lamentable a veces cristianos o personas que tienen tribuna televisiva y dicen que Cristo fracasó porque murió. No, Cristo no fracasó porque murió. Al contrario, Cristo venció a la muerte. Y es lo que usted y yo debemos creer. Es lo que usted y yo debemos proclamar. Se comprende pues que esta predicación de Pablo, al igual que el discurso de Pentecostés de Pedro, se detenga en exponer en detalle y en razonar este misterio fundamental del Evangelio. Aunque los hombres en su ciega locura rechazaron y crucificaron a Jesús, Dios no podía ser derrotado y la resurrección es la prueba de que el poder y el propósito de Dios son invencibles. No hay nada que pueda vencer a Dios, no hay nada que pueda vencer a Cristo. Por años han querido derrotar, por años han querido callar a los cristianos, por años han querido que se enmudezca, han querido quemar incluso las Biblias. Pero día a día, esta palabra se levanta más y más y más. Cada día hay más traducciones,
de esta palabra en diferentes idiomas, porque si hay algo que es invencible, algo que no van a poder vencer, es el Evangelio, es a Cristo. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. La noticia más importante para el judío tenía que ver con la llegada del Mesías. La noticia más importante para el pecador condenado es que hay perdón de pecados en Cristo. Si hay algo bueno que nosotros podemos entregar, que aquellas personas que se están perdiendo, aquellas personas que se tendrían que consumir, tienen esperanza de vida eterna. La esperanza no está en una iglesia. La esperanza no está en un grupo de hermanos o de pastores. La esperanza está en Jesucristo, el dador de la vida eterna. La promesa hecha a Abraham tuvo que ver con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La resurrección de los muertos era la esperanza de Israel. Este verso nos enseña que Dios resucitó a Jesús de los muertos, lo que demuestra su poder y autoridad. Que Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte y el pecado al resucitar de los muertos. Que la resurrección de Jesús cumplió las escrituras y las profecías del Antiguo Testamento. Que los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús y que dieron testimonio de ellas. ¿Sí? Ya para finalizar, quiero compartir con ustedes una historia de alguien que llegó el otro día atrasado o llegó tarde al trabajo. No sé si a usted le ha pasado cualquier similitud, es solo... Este hombre trató y trató, pero no pudo encontrar sus llaves. No estaban donde normalmente las dejaba, que era en una caja o dentro de una caja, que esa caja se encontraba sobre la mesa junto a la pared de la puerta. Así que buscó en todos los lugares que había estado cuando llegó a su casa. Justo después de llegar a su casa, la mesa de trabajo, en su garage, en la cocina, cerca del teléfono, en su escritorio, etc. Buscó en todos lados. Como cuando nosotros, bueno, a veces nosotros los hombres no buscamos, sino que mandamos a buscar. Pero este hombre buscó, ¿ya? Buscó incesantemente. Como cuando usted se le... No, porque va a ser si se le pierde el control. Simplemente había desaparecido de la faz de la tierra sus llaves. Empezó a sentirse un poco desesperado. Así que le echó la culpa, ¿a quién creen ustedes? A su esposa, bien, no sé quién lo dijo, pero... Le echó la culpa a su esposa. Los hombres que siempre culpamos a nuestra esposa. Y le dice, cariño, ¿dónde pusiste mis llaves? De alguna forma su respuesta expresaba lo bien que le conoce. Y ella le responde, ¿tienes problemas para encontrar tus llaves? ¿Quieres ayuda? Y él, obviamente, sí, por favor, le contestó él. Bajando las escaleras se dirigió a la caja, escucha bien, a la caja que está sobre la mesa junto a la puerta del garaje, donde él siempre dejaba sus llaves. Se dirigió ella ahí mismo. Abrió la caja y debajo de su nueva tarjeta del seguro se encontraban sus llaves. Verás, ella había puesto su tarjeta del seguro sobre sus llaves para que se asegurara de tomar la tarjeta actualizada. Ellas siempre van un paso adelante. Las llaves estaban ahí mismo, delante de su cara, ocultos a plena vista. Nunca se habían perdido las llaves. Al contrario, ella se preocupó porque sabe que a nosotros se nos olvidan las cosas. Y si tenía una tarjeta nueva la podía olvidar, entonces la tenía ahí y sus llaves siempre estuvieron ahí. Pero él, como no las vio, dijo, se me perdieron, buscó por todos lados y no las encontró. Sin embargo, eso no impidió voltear la casa al revés en busca de ellas. Los judíos en nuestro pasaje de hoy son así, leyendo y estudiando las Escrituras constantemente, y sin embargo, a pesar de ello, Jesús pasó desapercibido delante de ellos, siendo que Él cumplió cada palabra que los profetas habían hablado. Jesús fue la personificación de las profecías, sin embargo, ellos aún lo buscaban en la Escritura. Aquí Él estaba de pie delante de ellos, la respuesta y la solución no fueron conocidas. A veces eso nos ocurre a nosotros y no nos damos cuenta que Cristo está enfrente de nosotros. Para aquellos que venimos a la iglesia y creemos que eso es suficiente, no lo es todo.
Cristo está a diario ahí con nosotros, queriendo tener una intimidad con nosotros. A veces queremos ser más sabios que no sé qué, que alguna persona, que algún pastor, que alguien, y no nos damos cuenta que Dios quiere que cambiemos aquellas pequeñas cosas que entorpecen que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Queremos llegar a la madurez de un reconocido pastor o evangelista. No nos damos cuenta que primero tenemos que empezar de lo más básico, de lo más bajo. Primero, ser humilde. Amén. A veces estamos igual como aquellos judíos que tenían mucha palabra, mucha letra, que tenían la historia a su favor, pero no habían conocido que Cristo había estado caminando con ellos. A veces Cristo ha estado con nosotros ahí y nosotros le hemos cerrado la puerta a Cristo. Nosotros con nuestra terquedad le hemos cerrado la puerta. Nosotros a veces con nuestra propia ignorancia le hemos cerrado la puerta. A veces nosotros le hemos cerrado la puerta a Cristo, queriendo Él tener una intimidad y queriendo estar con nosotros. A veces pensamos que ya no necesitamos. Y cuando creemos de esa forma, es el primer error que cometemos. Todos los días, cada uno de nosotros necesitamos de Cristo. Nunca será suficiente. Siempre tendremos necesidad de Cristo. Cuando usted y yo nos creamos que ya no necesitamos, que ya no es suficiente, es un síntoma de que me estoy resbalando, que me estoy deslizando, que me estoy cayendo, que estoy dejando a este Dios, que lo único que quiere es estar cada día más con nosotros. A veces somos como este hombre que buscó aparentemente en todos lados, pero nunca fue capaz de levantar su tarjeta nueva para ver que sus llaves estaban donde él las había dejado. Somos como estos judíos que teniendo la Biblia, que teniendo la palabra de Dios y aún más, nosotros tenemos, a diferencia de ellos, más palabra hoy. Tenemos la revelación completa y aún así a veces le queremos cerrar la puerta a Cristo. En este pasaje de Hechos 13, 26 al 30, Pablo nos enseña que la salvación es para todos, sin distinción de raza o condición social. Jesús es el Mesías prometido de la Escritura y la bendición de Dios se extiende a todos los pueblos y naciones a través de Él. Y con esto somos llamados a llevar el Evangelio a otros y a ser discípulos. El Evangelio tiene el poder de salvar a las personas y transformar sus vidas. La fe en Jesús es fundamental para recibir la salvación y la bendición de Dios. La resurrección de Jesús es la prueba de su divinidad y poder y ofrece esperanza para los creyentes de que también ellos resucitarán y vivirán para siempre. Estos pasajes encierran aquella enseñanza maravillosa de que Cristo resucitó, de que tu salvación no es en vano. Hay una esperanza. No te fijes o no busques las cosas terrenales. Esas son pasajeras. Enfoca tu vida o enfoquemos nuestras vidas. Enfoquemos nuestras vidas en querer estar con Cristo reinando. Querer estar en esa eternidad. Cuando nos enfocamos en eso, empezamos a tomar esta palabra aún más en serio. No solo para recibir bendiciones de ella, no solo para recibir las cosas buenas que ella tiene para nosotros, o las cosas que se nos han dicho que nos da esta palabra, sino que al contrario, aquellas cosas que nos van a hacer más santos, más puro, más limpio para estar y entrar en su presencia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sebastián que nos lleve en oración.